Desde finales del capítulo 5 que vimos en la sesión anterior, el autor de esta carta a los Hebreos había empezado a bosquejar, una seria advertencia, al principio dirigida a aquellos que no maduran espiritualmente, pero en este capítulo 6 ya el inicio de ese bosquejo se torna en un esquema firme para llamar la atención, si se pudiera de alguna forma, llamar la atención de aquellos que se apartan de la fe. Pero quizá más que llamar la atención de aquellos que se apartan de la fe, porque los que se apartan de la fe no quieren saber nada, ni de la Biblia, ni de la carta a los Hebreos, ni una transmisión como esta. Entonces, más bien esto nos sirve como un serio llamado para que los creyentes nos mantengamos firmes y confiados en la solidez de las promesas de nuestro Señor, con las que Dios nos mantiene asidos a Él. Y es esa solidez de sus promesas de lo que debemos nosotros aferrarnos. Y eso lo vamos a volver a ver acá hacia el final de este capítulo que estamos viendo el día de hoy. Hebreos capítulo 6. No perdamos tiempo, vamos de frente a leer y a comentar el texto. Hebreos capítulo 6. Recordemos que la carta a los Hebreos fue escrita demostrando la superioridad de nuestro Señor Jesucristo en todo, y superior a todos, y que Él tiene supremacía en todo. Y esto para que sepamos en quién hemos puesto nuestra confianza y cuál es el valor de esta doctrina y esta fe que nosotros abrazamos. Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Les comento como experiencia propia, yo empecé a asistir a Gracia Calvary Chapel en marzo del año 98, después de haber estado más de 15 años en el mundo, apartado del Señor. El Señor me trajo nuevamente a sus caminos y me trajo a Gracia Calvary Chapel. Pocos meses después de que empecé a asistir, llevé unas clases que dictaron ahí un hermano, Verdades Fundamentales 1, y cuando este hermano estaba invitando a que se inscriban para llevar el curso de Verdades Fundamentales, yo no me había inscrito en principio. Yo pensaba que como hacía años atrás yo había leído mi Biblia, yo había asistido a grupos de oración y tenía un cierto conocimiento, yo pensaba que eso de Verdades Fundamentales no era como para mí. Entonces cuando este amigo me invita a las clases de Verdades Fundamentales, yo le digo, no, pero eso es demasiado básico pues para mí, ya yo necesito algún cursito más adelantado. Me dijo, no pierdes nada, métete y vas a ver que vas a aprender y luego ves pues si te gusta o no te gusta. Y en efecto me metí al curso de Verdades Fundamentales que duraría pues unas cuantas semanas, no me acuerdo si 8, 7, 8, 9 semanas. Y efectivamente fue una maravillosa bendición y en realidad me di cuenta que yo estaba en la calle en lo que respectaba a verdades fundamentales. Y es más, un poco tiempo después llevé Verdades Fundamentales 2. Y más adelante después llevé un curso de discipulado y luego otros cursos sueltos de teología. Y luego en el año 2000, o sea, yo empecé a congregarme en el año 98 y en el año 2000 ya comencé a estudiar en el Instituto Bíblico Calvary Chapel, que comenzó a funcionar en el local, justamente en el local de Gracia. Vino el pastor John Bonner de Estados Unidos y empezó el Instituto Bíblico allí en el local de Gracia, en la avenida La Paz, en Miraflores. Cuando yo le pregunté al pastor John Bonner si eso del Instituto Bíblico era para estudiar para ser pastor, él me dijo, no es para ser pastor, es que uno estudia para conocer más la palabra de Dios, para crecer, para ser edificado, para madurar en la fe, y luego, cuando ya estás maduro en la fe, aprendes a discernir o a ver cuál es el llamado que Dios tiene para ti, qué te pone Dios en tu corazón para que le sirvas, si le sirves y en qué área le sirves. Pero no es que se estudie en el instituto especialmente para ser pastor. De esa manera empecé a estudiar el año 2000, justo perdí mi trabajo, justo unos meses antes perdí mi trabajo. Y estando desocupado, dije, bueno, como no tengo trabajo, no pierdo nada y me meto a estudiar al instituto.
yo pensando que si es que conseguía trabajo de nuevo me salía del instituto bíblico, pero Dios no quiso eso y no conseguí trabajo de nuevo los 2 años que duró el instituto bíblico. Más bien, Dios me dio trabajo en el instituto bíblico y ahí empecé a trabajar y luego ya el resto de la historia de mi vida, ¿no? En el año 2001 me casé y todo lo demás, y después el 2003 fui a Huánuco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, acá el autor de la Epístola a los Hebreos habla acerca de los rudimentos básicos de la fe cristiana. Y dice, no volvamos a echar otra vez los rudimentos básicos. Y en efecto, estos fundamentos, o aquí les dice rudimentos básicos de la fe cristiana, es algo que es muy importante y es muy bueno. Cuando se empieza a caminar con Cristo, es importante y es bueno afianzar esos rudimentos, esas verdades fundamentales de la fe cristiana. Sin embargo, el autor de Hebreos muestra una clara preocupación con respecto a aquellos que, por no comprender ni siquiera lo más básico, no pueden crecer, no pueden madurar, no se pueden sostener en pie y por lo mismo no pueden asumir responsabilidades. Son como niños que continúan gateando y que nunca llegan a caminar, o como niños que continúan balbuceando y que nunca llegan a hablar. Entonces, con estas figuras, espiritualmente hablando, se habla de personas que no se pueden sostener a sí mismas espiritualmente hablando. Siempre están de nuevo necesitando de nuevo la leche espiritual, los rudimentos de la fe, y no pueden crecer y madurar, como había mencionado el autor en el capítulo anterior. Entonces, ¿de qué se trata? Si tenemos 2 o 3 años caminando con el Señor, o de repente más, 5 años, 6 años, 7 años, o incluso 15, 20 años, asistiendo de vez en cuando a las iglesias, pero uno no se preocupa en que crezca nuestra fe, en madurar, y personas que ni siquiera conocen los rudimentos más básicos del cristianismo, o si nunca te ha interesado las cosas más básicas del cristianismo, entonces es necesario entender, y este es el punto al que va el autor de la carta a los Hebreos, que ya es hora de crecer, ya es tiempo de madurar, que ya basta de seguir dando vueltas por el desierto como Israel. Ya es tiempo de afirmarnos sólidamente en las enseñanzas y en las promesas del Señor para estar firmes y sólidos y también poder sostener a otros espiritualmente para que también estén firmes y sólidos en la fe. Es tiempo de que seamos Cristo dependientes y no pastor dependiente, de que sin la ayuda de un pastor no voy ni para adelante ni para atrás, sino que crezco y sí, con la ayuda de mis pastores y con la ayuda de mis hermanos nos establecemos firmemente, pero luego yo maduro y más bien yo soy capaz de ayudar espiritualmente y sostener espiritualmente a otros y ya no necesito que me estén sosteniendo a mí espiritualmente. El autor de Hebreos, en estos versículos iniciales del capítulo 6, menciona algunos rudimentos, los acaba de mencionar, 6 rudimentos o doctrinas básicas, enseñanzas básicas del cristianismo. Vamos a hacer una breve mención de cada una de estas cosas. Menciona el arrepentimiento de obras muertas. Simplemente hace una mención rápida de esto, no porque ese sea el centro de la enseñanza, sino que simplemente lo que está mencionando es que estos son rudimentos básicos de la fe y es ok, pero ya hay que seguir adelante creciendo y madurando sin desconocer estas cosas. Entonces ahora las vamos a mencionar muy brevemente porque no es el objeto profundizar tanto. Menciona el arrepentimiento de obras muertas. Es decir, todo lo que hacíamos antes de conocer a Cristo, antes de entregarle nuestra vida al Señor, fuera lo que fuera, no tenía sentido ni valor, ya que estábamos muertos espiritualmente. Pero cuando el Señor tocó nuestras vidas y nos arrepentimos, le pedimos perdón y reconocimos a Jesús como Señor y Salvador, entonces renacimos a una nueva vida, por fe, por gracia. Luego menciona la fe en Dios. Y este es un aspecto tan importante de la fe que la misma carta a los Hebreos le dedica un capítulo entero, todo el capítulo 11, al tema de la fe. Y lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos ahí, en unas cuantas semanas, Dios mediante. Cuando les mencioné que había llevado un curso de verdades fundamentales, en ese primer curso, Verdades Fundamentales 1, el hermano que daba la enseñanza, el hermano Oscar Tapia, hermano en la fe, en ese momento él nos preguntó, ¿qué es la fe?
entre uno de los temas que se tocaban. ¿Qué es la fe? Y la respuesta más inmediata de varios de los que asistían ahí, inmediatamente fue Hebreos 11:1, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el instructor en ese momento nos dijo, sí, es cierto, pero quisiera una respuesta en sus propias palabras. ¿Qué es la fe? Y yo podríamos preguntarnos nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es la fe, pero descrito con nuestras propias palabras? Yo diría, para mí, la fe es saber que Dios es y que siempre fue, que Él lo hizo todo, que me hizo a mí, y que Él ha hecho todo por atraerme hacia Él, no por mis méritos, sino por su puro amor, y que me ofrece vida eterna a su lado por su pura gracia y misericordia. En más pequeñito, fe es creer y confiar totalmente sin ver. Sin embargo, la definición de Hebreos 11 es la mejor, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En tercer lugar, menciona, entre estos fundamentos básicos, doctrinas básicas del cristianismo, menciona la doctrina de bautismos. Y se podría hablar de muchos bautismos, como el caso del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y se dice figurativamente que fue bautizado en el Mar Rojo cuando salió de la esclavitud de Egipto, o que fue bautizado en el río Jordán en el momento de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel. Pero básicamente en el cristianismo enseñamos acerca de dos bautismos, es lo que solemos escuchar más: el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Con respecto al bautismo en agua, creo que no tenemos ninguna duda al respecto de esta ceremonia simbólica, que es una expresión pública de fe y que simboliza morir a tu antigua vida por medio de la muerte y sepultura de Cristo para renacer a una vida nueva con la resurrección de Cristo. Y esto es sumergirse en el agua, simboliza la muerte, para luego salir del agua, que simboliza salir a una nueva vida en Cristo. Y el bautismo en agua es una doctrina cristiana, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos debemos practicarlo y no creemos que sea un requisito indispensable para ser salvos, pero sí es un mandato del Señor, y nosotros en obediencia, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y además de que Jesucristo lo practicó con sus discípulos y los discípulos con los siguientes discípulos y así sucesivamente, nosotros creemos en el bautismo por inmersión y no por echar agüita en la cara. El bautismo de personas que pueden tomar la decisión voluntariamente de entregarle su vida a Cristo. El bautismo en agua. También hablamos del bautismo en el Espíritu. Y aunque en diferentes agrupaciones cristianas se ha creado mucha controversia e interpretaciones diferentes acerca del tema del bautismo en el Espíritu, voy a mencionar lo que yo creo y que he aprendido en el movimiento de Calvary Chapel, creo yo, de acuerdo a la doctrina bíblica, que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida a Cristo, nace de nuevo y el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de esa persona, y es ahí cuando se recibe al Espíritu Santo en uno. Pero luego, por fe y en oración, la persona que ya es salva, la persona que ya es creyente, puede recibir al Espíritu Santo en una experiencia de inmersión en su poder, cuando recibe al Espíritu Santo sobre él. Entonces, esta inmersión en el Espíritu Santo es en la cual los creyentes reciben poder para ser testigos de Jesucristo, para ser mártires para Jesucristo, y reciben poder para poder llevar una vida cristiana y al mismo tiempo recibir los dones del Espíritu Santo para edificación propia y para edificación del cuerpo de Cristo. Si alguien no está seguro de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, puedes orar para pedírselo al Señor, y también puedes pedir a hermanos maduros en la fe que oren por ti. Luego menciona la imposición de manos, doctrina de la imposición de manos. Y este también es un tema controversial. Hay algunos grupos religiosos que hacen un abuso completo, no solo malinterpretando las Escrituras, sino abusando también de la buena fe y de la ingenuidad muchas veces de las ovejas. Es así que vemos, y ahora ya no se puede ocultar nada, porque con los medios sociales, con los medios de comunicación, Facebook, YouTube, etcétera, 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 hasta TikTok, etcétera, hay tantas cosas, cosas absurdas o cosas que son aberrantes,
son filmadas y ya son puestas en público y no se pueden ocultar. Hay muchas veces que vemos a líderes, a pastores, a profetas o apóstoles ungidos repartiendo poder por la imposición de sus manos, como si sus manos fueran unos desfibrilizadores, esos que usan los médicos para cuando alguien tiene un paro cardíaco, y como si tuvieran una carga eléctrica que al grito de ¡recibe! Entonces te sueltan una descarga que te lleva a una especie de trance, imposición de manos, ¡recibe! Y te quedas estupefacto o desmayado en una especie de trance hipnótico. Pero es que es toda una fanfarria, un abuso total. Bíblicamente la imposición de manos es un gesto, un acto, no para transmitir energía, ni para transmitir buenas vibras. Es para orar, ya sea para la delegación de autoridad o ya sea para orar por los enfermos, para pedirle a Dios sanidad por los enfermos. Pero es importante mencionar que cuando nuestro Señor Jesucristo sanaba, había oportunidades en que imponía las manos para sanar, pero había muchas otras oportunidades en las que no imponía las manos para sanar, e incluso nuestro Señor Jesús sanaba a la distancia, de tal manera que en estas múltiples maneras de actuar del Señor no quiere que nosotros como seguidores de Jesucristo creamos que lo que sana es la imposición de manos. Lo que sana es el poder de nuestro Señor, cuando Él en su soberanía, en su voluntad, oye nuestras oraciones y tiene a bien sanar a los enfermos. Pues para Dios no hay nada imposible, o resucitar muertos, o hacer milagros. Pero no es gracias a la imposición, no es gracias al método que utilizas para buscar una sanidad. Entonces, es un tema del cual se puede hablar, pero también es un tema del cual en muchas iglesias ni lo tocan y ni hablan, de la imposición de manos. Sin embargo, figura en las Escrituras. También nos habla el quinto punto, entre los fundamentos básicos, doctrinas básicas o rudimentos básicos, la resurrección de los muertos. Y la doctrina de la resurrección de los muertos es fundamental y es tan importante que el apóstol Pablo dijo que si es que no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si el Señor no resucitó, entonces nuestra fe es vana y seríamos dignos de dar pena por creer en una falacia, en un embuste, en una mentira. Es un desafío total para los intelectuales el tema de la resurrección de Cristo. Pero es un fundamento básico de nuestra fe. Nosotros debemos tener bien en claro que nuestro Señor Jesucristo resucitó, y es más, durante su vida pública, nuestro Señor varias veces anunció que moriría en sacrificio por nuestros pecados, pero también dijo que después de morir resucitaría. Y así sucedió. Jesús murió y resucitó al tercer día, venciendo al pecado en la cruz y venciendo a la muerte con su resurrección. Ahora, con respecto a la doctrina de la resurrección, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se nos enseña que todos los muertos resucitarán, pero que hay dos resurrecciones. Una resurrección para vida eterna y otra resurrección para condenación y confusión eterna. La resurrección para vida eterna es la que Jesucristo promete a todos los que le siguen, a todos los que creen y confían en Él. Pero la resurrección para muerte y condenación eterna es para todos aquellos que rechazan a Dios sin vuelta atrás. Y finalmente menciona en estos versículos iniciales de Hebreos capítulo 6, el autor de los Hebreos, este rudimento de la fe, que es el tema del juicio eterno. La Biblia enseña que habrá 3 juicios al final de los tiempos. Como no es el objeto del estudio de hoy, voy a hacer una mención muy breve nomás de estos 3 juicios mencionados en las Escrituras. Bueno, algunos mencionan que son 4 juicios. El primer juicio, el juicio al pecado y a la muerte, que se dio en la cruz del Calvario cuando Jesucristo venció. Pero los 3 juicios que van a ser en los tiempos finales, hacia el final de los tiempos, son primeramente el juicio del galardón de Cristo, el tribunal Sema, que le dicen, es un juicio para creyentes después del rapto, o en realidad un tiempo de premiación a los creyentes cristianos, no es un juicio de condenación. Posteriormente, después de la segunda venida de Cristo, antes de iniciar el milenio,
ahí sucederá el juicio de las naciones, un segundo juicio, el juicio de las naciones, mencionado en Mateo capítulo 25, donde todas las personas, las naciones que hayan sobrevivido al tiempo de la tribulación, al tiempo de la gran tribulación, serán juzgadas de acuerdo a su trato con Israel, de acuerdo a su trato con el pueblo judío. Y Jesús dice que separará a las ovejitas en el lado derecho y a las cabras al lado izquierdo. Las ovejitas entrarán al reino, entrarán al milenio. Las cabritas no entrarán al milenio. Finalmente, se menciona el juicio final o el juicio ante el gran trono blanco, donde todos los muertos que no hayan fallecido en Cristo serán resucitados y todos aquellos cuyos nombres no se encuentren en el libro de la vida serán arrojados al fuego de azufre, al lago de fuego y azufre, junto a Satanás, junto a sus demonios y junto al falso profeta y al anticristo. Los creyentes cristianos no debemos tener miedo para el juicio de las naciones o para el juicio final, porque ese es un juicio donde serán juzgados, justamente caerá condenación para los que no son creyentes, mucho menos el juicio final. En el juicio final serán juzgados todos aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida. Pero si tú crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador, entonces tu nombre, alégrate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Bueno, estos 6 temas mencionados son básicos, pero no son los únicos. Hebreos los cita como algunos casos de doctrinas o enseñanzas fundamentales. Pero con respecto a las enseñanzas fundamentales, ¿es obligatorio llevar cursos o clases para conocer o tener entendimiento de los rudimentos o de la doctrina básica del cristianismo? No necesariamente, porque cuando la palabra de Dios es expuesta, se tocan continuamente todos estos puntos. Toda la doctrina está en la misma Biblia, en realidad. Y entonces cuando se enseña la Biblia de manera expositiva, se van a tocar todos los puntos fundamentales y todos vamos a estar expuestos al conocimiento de esos puntos fundamentales. Pero obviamente si es que estamos expuestos continuamente a la palabra, ya sea porque hacemos nuestros devocionales diarios, leyendo la palabra de Dios día a día, y además asistimos como ahora, ¿no?, a estudios bíblicos o los domingos a la iglesia, o los servicios de media semana, cuando teníamos los tiempos presenciales. Por ahora estamos con reuniones presenciales solo los domingos, pero dentro de no mucho tiempo, Dios mediante, retomaremos los servicios de media semana. Pero gracias a Dios que tenemos ahora estos estudios, que son una tremenda bendición y que no los vamos a dejar. Cuando ya todo se normalice y sigamos con las actividades de la iglesia de manera presencial, igual vamos a continuar con todas las actividades virtuales que podamos, porque es una bendición, como ahorita que al principio, ¿no?, que estaba mandando saludos Daisy desde Miami o Silvia desde Santiago de Chile, y así de lugares tan distintos. ¿Qué distancia hay de Chile a Miami? Pero estamos todos juntos en este momento estudiando juntos la palabra de Dios y siendo expuestos a la palabra de Dios. Pero entonces esta exposición a la palabra de Dios nos permite reafirmar los conocimientos o los rudimentos básicos de la fe. Entonces simplemente el hecho de llevar cursos es cuando uno quiere tener una herramienta más para edificación, para ayuda de la fe. No es indispensable, pero es buenísimo, ¿no?, cuando hay la oportunidad de llevar cursos. Si recién le he entregado mi vida a Cristo, recién estoy asistiendo a las iglesias cristianas, o mucho tiempo dejé de asistir y estoy frío y retomo mi vida en Cristo, entonces qué importante y qué lindo es poder llevar cursos de verdades fundamentales y cuanto curso pueda, pero de doctrina sana, que pastores o líderes o hermanos maduros en la fe, que con un conocimiento sano de la palabra de Dios te puedan recomendar también a su vez cursos o clases sanas, de sana doctrina, porque ahora hay barbaridad y media, tanto en las agrupaciones religiosas como también en las redes, hay barbaridad y media que se enseña. Finalmente, en esta sección que hemos leído en Hebreos capítulo 6, el hecho de que el autor de Hebreos diga, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, eso no significa, o sea, cuando él dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ahora prosigamos, eso no significa que desde que se escribió eso, esa sea una orden para que ya no se deba enseñar la doctrina básica a nadie. ¿Por qué menciono esto? Porque aunque parezca mentira, hay sectas que dicen que las verdaderas iglesias cristianas
no deberían enseñar sobre el bautismo, no deberían enseñar sobre la fe, no deberían enseñar sobre la resurrección y esas cosas, porque esas cosas ya han sido abolidas, ya han sido quitadas. Digo, ¿cuándo han sido abolidas? Aquí está, y me enseñan Hebreos. Aquí dice, por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, entonces ellos creen que porque Hebreos menciona esto, ya no se debe enseñar. Y no es así, sino que cuando ya las conoces, cuando ya las tienes, entonces hay que seguir progresando en el conocimiento de la palabra, en el estudio de la palabra, en más cosas que el Señor nos permita entender. Todo el conocimiento de toda la Biblia no nos puede entrar de golpe a la cabeza, y hay cosas que son básicas cuando recién nos convertimos. Pero estos grupos sectarios te enseñan que todas esas cosas hay que dejarlas y que ahora ellos te van a enseñar verdades profundas que solamente le han sido reveladas a ese grupo. Y no es así. La doctrina fundamental de la fe siempre se debe seguir enseñando continuamente, pero a las nuevas generaciones, a los nuevos discípulos. Pero entre los que no progresan espiritualmente, entre los que no maduran, este es el gran problema. Hay algunos que desgraciadamente apostatan de la fe. Es decir, se retiran, rechazan la fe, se alejan, se apartan de Dios y ya no quieren saber nada ni de Dios ni de su palabra. Pero para justificarse en su estilo de vida pecaminoso, ya no solamente se alejan de Dios, sino que además despotrican en contra de Dios, diciendo que la palabra de Dios es falsa, que todo es una artimaña, que todos son cuentos, etc. Y utilizan todo tipo de argumentos para querer mermar la fe de los hermanos. Algunos incluso llegan a abrazar el ateísmo extremo. Y por eso la advertencia que tenemos en los siguientes versículos, en la siguiente sección que vamos a leer en Hebreos capítulo 6, desde el versículo 4, donde dice, vamos allí, Hebreos 6, 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Este texto, si no se pone en contexto con el resto de las escrituras, puede llevar a que algunos hermanos tengan un verdadero pánico de que si cometen algún pecado, eso les haya hecho perder su salvación y que ya no exista remedio para ellos. Ya no, para mí no hay salvación porque ya hice este error y aquí dice que ya no hay opción. Como dice el texto, ya no es posible para los que una vez fueron iluminados, para los que una vez gustaron del don celestial, los que recayeron, versículo 6, no es posible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. No, ya no es posible, para mí ya no hay solución. Pareciera, ¿no?, que dice que es imposible que los que una vez se convirtieron y que luego recayeron en pecado se puedan volver a arrepentir. Pero en realidad no está diciendo eso. La Biblia enseña que el creyente, aunque el creyente es santo y perfecto en Cristo, mientras esté en la carne, es susceptible de cometer errores y de pecar. Y es por eso que en las Escrituras encontramos tantos textos y pasajes que nos llaman a los creyentes a reaccionar. Si es que nos damos cuenta de que estamos en un error, nos llama a arrepentirnos, a pedir perdón y a ponernos a cuentas con Dios. Por eso el Espíritu Santo nos acompaña. Y esa es parte del ministerio del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y nos da convicción de pecado. Ustedes saben, en 1 Juan 1, versículos 8 al 10, vamos a reafirmar eso que ya sabemos. 1 Juan 1, 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En algunos grupos religiosos
Dicen que un verdadero cristiano no peca nunca. Incluso he visto a pastores diciendo públicamente que ellos no pecan. Es como si no hubieran leído Romanos capítulo 7, cuando Pablo habla acerca de su propia lucha en la carne, ¿no? Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice el apóstol Pablo en ese momento. Y debemos ser, cada uno de nosotros, muy sinceros delante de Dios. Ahorita los que estamos juntos en este momento, estudiando esta sección de las Escrituras, hagámonos esta pregunta. ¿Alguno de nosotros podría decir, tan solo el día de ayer, alguien podría decir que el día de ayer no ha pecado en absolutamente nada? En absoluto. En un pensamiento, en una actitud, en una palabra, en un acto. ¿Alguien de los aquí presentes no ha pecado en nada el día de ayer? Bueno, si alguien fuera capaz de decir eso, de no haber pecado en nada el día de ayer, ¿sería capaz alguien de decir que no ha pecado en absolutamente nada en el transcurso de toda la semana que ha pasado? En nada, en absoluto. Porque el Señor Jesús justamente les llamaba la atención a los judíos religiosos que se sentían autosuficientes por su religión. Y Jesús les decía, si tan solo desvías el ojo en la calle y miras con deseo a alguien, ya adulteraste en tu corazón, ya pecaste. Si tan solo tienes un sentimiento de desprecio, de odio contra tu hermano, ya eres susceptible de ser culpado de homicidio. El Señor nos demuestra que la ley es espiritual y que todos la transgredimos de una manera u otra. Si alguien fuera capaz de no pecar en absolutamente nada, ningún pensamiento, ninguna expresión, a veces pastores de los que han tenido el mejor testimonio, un pastor una vez compartió en un libro, pastor Roy Hession, en su librito El Camino del Calvario, y de ahí habla acerca de un arrepentimiento profundo para el avivamiento, el verdadero avivamiento de la iglesia. Y él creía que él estaba bien en todo. Y fue a una convención en África, y en esa convención en África un hermano le llamó la atención y le dijo, es necesario que usted también se arrepienta, pastor. Y el pastor le dijo, pero ¿es necesario que me arrepienta de qué? Bueno, hace un momento yo he visto que usted estaba hablándole a su esposa como si fuera una empleada. Le estaba gritoneando y mandoneando. ¿Sí? Ni cuenta me di. Bueno, hay cosas que tiene que ajustar en su vida. Entonces, se dio cuenta y se arrepintió y lo confesó de que en su trato a su propia esposa no estaba haciéndolo de la manera que agradara a Dios y que necesitaba, que tenía muchas cosas. A partir de eso se dio cuenta de que había muchas cosas que corregir en él. Ese es solamente uno de millones de circunstancias y casos diferentes que podríamos citar, y cada uno de nosotros podía decirlo con su propia experiencia, con su propio testimonio, en circunstancias en las que fallamos a Dios, en una duda que tengamos con respecto a nuestra fe en el Señor, un resquicio de duda, y dudar ya es pecado, ¿no? Aquello que no se hace con fe es pecado. Un mal pensamiento, este desgraciado lo que me hizo, pero Dios se va a vengar, pero ya ese sentimiento así ya muestra un corazón pecaminoso, no perfecto como el de Dios. Somos perfectos, somos santos en Jesús, en una santidad imputada por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que somos aceptos en el amado, en Jesús, en el Hijo de Dios. Pero tienen mucha pertinencia las palabras de Juan que acabamos de leer, sobre todo en 1 Juan 1:10 que acabamos de leer. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque un verdadero creyente, santo y humilde, siempre se confiesa ante Dios a diario, inclusive varias veces al día. Como la historia que contó nuestro Señor Jesús en Lucas capítulo 18, Lucas 18, versículos 9 al 14, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos en todo lo que gano. Mas el publicano,
estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, no es que si un creyente peca, ya no se puede arrepentir, no es así. De hecho, si un creyente le falla a Dios, de inmediato el Espíritu Santo en él le va a constreñir, le va a afectar, le va a guiar al arrepentimiento. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando están tomando una decisión o a punto de cometer un error de algo que saben que no está bien delante de Dios, no sienten acá como unos nervios y una sensación de ansiedad y nerviosismo que les dice: no, esto no es de Dios, y te das cuenta que es el Espíritu Santo dándote convicción de pecado? Yo creo que a todos nos ha pasado. Lo que el autor de Hebreos está diciendo aquí en Hebreos 6, capítulo 6, versículos 4 al 8 que acabamos de leer, es que si una persona se aparta de la fe, que incluso la compartió como todos los demás creyentes, pero se aparta de la fe para apostatar por completo de la fe y llega a un punto de no retorno, una persona que ya no se va a arrepentir para pedir perdón a Dios, entonces esa persona ya no hay sacrificio por los pecados de esa persona. Es como, en efecto, hay personas que llegan a tales puntos extremos que, a pesar de haber sido supuestamente creyentes, a pesar de haber asistido a la iglesia, entonces llegan al extremo de rechazar, negar y blasfemar en contra de Dios y no querer saber nada de Dios. Pero digo, y lo reafirmo, es sobre todo por el estilo de vida que quieren llevar alejado de la luz. Entonces, la advertencia nos sirve, sí nos sirve a todos los creyentes, para que cuidemos nuestra fe, para que no nos deslicemos, para que, como dice el apóstol Pablo, nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, lo cual no significa que seamos salvos gracias a nosotros o a nuestras obras. Continuamos leyendo Hebreos 6:9. Hebreos 6:9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, y le dirige así amorosamente estas palabras a los receptores de esta epístola a los hebreos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan las promesas. En este texto yo me quedo muy especialmente con el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, muchos de nosotros, habremos pasado circunstancias en las cuales hemos sentido que queríamos de buena fe hacer muchas cosas para servir al Señor y de repente recibíamos ingratitud de parte de otras personas, personas que nos juzgaban mal, personas que nos malentendían, personas que nos calumniaban, personas que nos daban la espalda, incluso personas que nos clavaban un puñal por la espalda, que hablaban mal de nosotros y hacían cosas para herirnos más. Dentro del cristianismo, dentro de las iglesias cristianas, dentro de nuestros grupos cristianos, dentro de nuestros ministerios. Hay veces que yo personalmente he experimentado dentro del ministerio, en el área del servicio en la que estaba, que entre todos se ponían de acuerdo y cuando terminaba la reunión se despedían de mí y todos ellos se iban juntos a comer a algún lado, se iban al cine y me dejaban a mí solito. Yo estaba a cargo del ministerio y no me hacían caso, no me tomaban en cuenta, se burlaban de mí, me calumniaban a espaldas mías y muchas veces me sentí bastante triste frente a circunstancias como estas. Pero hubo una vez un hermano que me entregó este versículo cuando se dio cuenta de que todas estas cosas pasaban y me entregó este versículo que dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Entonces el Señor ve tu corazón, el Señor ve cuánto le amas, el Señor ve los esfuerzos que haces cuando publicas versículos para que otras personas los puedan leer, cuando oras por otras personas, cuando dispones tu corazón para que Dios te use, cuando
le predicas la palabra a alguien y te mandan a rodar, pero tú lo hiciste de buena fe. Cuando te pones a disposición del Señor tantas veces, nosotros no buscamos el reconocimiento de las personas, pero el Señor lo ve todo. Y entonces incluso cuando experimentamos estas circunstancias difíciles de que somos provocados a abandonar nuestra fe y luego nos reafirmamos, y ahora se nos reafirma y se nos dice amorosamente que Dios ve lo que sucede, Dios ve cómo perseveras, Dios ve cómo sigues en sus caminos, además a pesar de todas las pruebas por las cuales hayas tenido que pasar. Continuamos con el versículo 13 al 20, con eso vamos a terminar, y unas consideraciones finales, ¿no? Versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Hebreos 6:14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en esta parte final del capítulo 6, lo que nuestro Dios, por medio de esta carta, nos quiere decir, es que todos los que hemos creído y confiado en el nombre de su Hijo Jesús, tenemos la certeza, por la firmeza de sus promesas, por la firmeza de su palabra, que tenemos la seguridad en la esperanza que nos ha sido dada. Su promesa nos afirma en él. Y en este texto hace una analogía o una metáfora de un ancla del alma que nos arraiga firmemente y penetra hasta el cielo. Algo que no se puede mover. Lo que se nos está diciendo es que, de acuerdo a lo que Dios le juró a Abraham y a todos los que por la fe somos descendientes de Abraham, no por la carne, sino por la fe, judío o no judío, es decir, a nosotros, a los creyentes en Jesús, que tenemos esta promesa, todos tenemos esta seguridad, este consuelo, a pesar de que no somos perfectos. Pero está en nosotros estar siempre apercibidos de la voz del Espíritu Santo que nos guía al arrepentimiento cuando le fallamos a Dios. Nuestro Señor Jesús, siempre primero en todo, rompió la separación que había entre Dios y los hombres por causa del pecado. Esto es, la muerte que era consecuencia del pecado y que causaba separación, la muerte espiritual que separaba a los hombres de Dios. Jesucristo rompió eso con su propia muerte. Murió en la cruz, resucitó, subió al cielo y ahora Él está allí, brindándonos acceso como nuestro gran sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y como podemos ver, y como ya hemos visto anteriormente, esta mención del sumo sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, es constantemente aludida en esta carta. Dios mediante, en la próxima sesión de este estudio de la carta a los Hebreos, en el capítulo 7 se nos van a dar bastantes más detalles acerca de este sacerdocio superior, este sacerdocio supremo que tiene nuestro Señor Jesús, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Así que ese estudio va a estar muy interesante la próxima semana cuando veamos Hebreos capítulo 7. Y allí quedamos. Vamos a orar. Bendito Padre nuestro, te damos gracias por este estudio que nos has permitido tener el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos permites recordar que es importante que tengamos conocimiento de los fundamentos básicos de la fe. Hay veces que hay algunas cosas que ya no las recordamos o que las hemos pasado por alto y será bueno que las revisemos, que volvamos a echar los fundamentos, pero no quedarnos allí, sino avanzar. Como habíamos leído en el capítulo anterior, Señor,
es tu voluntad que debiendo ser maestros, ya no nos quedemos como niños, sino que avancemos y que ya no nos quedemos solamente consumiendo leche espiritual, sino también alimento sólido, para que crezcamos, para que maduremos, para que tú nos uses, para que te glorifiques en nuestras vidas. Amado Señor, gracias por todo lo que nos enseñas con tanto amor. Gracias, Señor, porque también podemos ver que es muy importante que consideremos todas las cosas que tu Hijo Jesús ha hecho para rescatarnos, para salvarnos y para darnos vida eterna. Que no descuidemos nuestra fe, que no descuidemos nuestra vida espiritual, que no descuidemos esta salvación que tú nos has dado. Y que tengamos en cuenta, Señor, qué peligroso es cuando nos descuidamos, cuando nos deslizamos, cuando somos atraídos sutilmente hacia el mundo. Te damos gracias, Señor, por las oportunidades que tú nos has dado. Te damos gracias cuando nos has llamado de nuevo como hijos pródigos, para que nos diéramos cuenta que estábamos y estamos siempre muchísimo mejor en tu casa, en tus brazos, bajo tu cuidado, que cuando nos vamos por nuestra cuenta. Gracias por amarnos, Señor, y gracias por demostrarnos tu amor de tantas formas y en tantas oportunidades. Te bendecimos, Señor, y te entregamos el resto de la semana, todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.